Excelente. Bueno, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Como ya ustedes escucharon, la arquitecto Franci Nadarí ya está dispuesta para iniciar la ponencia del día de hoy, la cual está titulada el sistema nervioso y la arquitectura. Como ya les indicó, ella quiere que sea algo así tipo conversatorio, pero yo le voy a dejar toda la sala a ella para que empiece su ponencia y entonces nos deleite con el contenido que ha preparado para nosotros en el día de hoy. Adelante, Franci. Hola, buenas noches. Gracias por estar acá, por tomarse su tiempo para escucharme un poco sobre los conocimientos en los que me estoy adentrando en este momento. De hecho, siempre he tenido la inquietud sobre cómo funciona mi cuerpo, sobre todo mi cuerpo, porque, bueno, tengo algunos rasgos de neurodivergencia y eso a lo largo de mi vida pues me han presentado como ciertas maneras diferentes de relacionarme con el entorno. Entonces, bueno, ya estando en la carrera de arquitectura, pues me di cuenta de muchas cosas y luego de graduarme, pues también vi la importancia tan tan grande que tenemos los arquitectos al momento de desarrollar los espacios y cómo influyen en nuestro cuerpo. Entonces me pongo como ejemplo porque, bueno, he estado adentrándome en conocer cómo funciona mi mente, mi cerebro, mi cuerpo, y pues en base a eso también he desarrollado cierta empatía para entender cómo funcionan los demás cuerpos y sobre todo escuchar a mis clientes. Y bueno, creo que eso también ha sido un factor importante en cuanto a que ellos me elijan para desarrollar sus proyectos. Entonces, bueno, comenzaremos con el sistema nervioso y cómo está compuesto. Esto es importante tenerlo claro porque teniendo el conocimiento básico de cómo funciona y de cómo está compuesto, es como podemos desarrollar las interacciones entre el espacio y entre el cuerpo. Entonces, el sistema nervioso está catalogado en dos secciones. El central, que es el encéfalo, que está compuesto por el cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Él lo que hace es recibir la información y regular. Luego está el sistema nervioso periférico, que él funciona principalmente como el cableado que se desarrolla a lo largo del cuerpo. Está compuesto por dos, o sea, se subdivide en dos áreas, la motora y la sensorial. Esto es autónomo. Esto quiere decir que él está funcionando sin que nosotros tengamos la conciencia o la conciencia plena de cómo está funcionando cada órgano y tampoco tenemos la conciencia de cómo estamos percibiendo los estímulos sensoriales, pero ahí está, en constante funcionamiento y latente. A su vez, él se subdivide en el sistema simpático y parasimpático que va de la mano con la parte motora y la parte sensorial. El simpático es la parte motora, que es aquella de supervivencia. Por ejemplo, si estamos expuestos a un peligro, de hecho ahí también influye mucho una parte del cerebro, que es la parte reptiliana, que es donde se acumulan como las memorias incluso de transgeneracionales, como las memorias que el cuerpo va captando. Y en base a eso, él responde de cierta manera a ciertos estímulos que muchas veces ni siquiera están pasando. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona no se siente cómoda o siente aquella fobia, por ejemplo, por un reptil, por una araña? Entonces, el estímulo es completamente desorientado para el tamaño de la criatura o de la situación. Pero ¿qué pasa? En su hipocampo hay memorias
que hace que el sistema nervioso reaccione y bueno, o sea, hay veces que es completamente desbordante para la situación. Entonces, esto es lo que es autónomo y de hecho se puede regular. Y el parasimpático es la parte de regeneración. Es aquella parte donde el campo electromagnético está regulado y ahí es como, imaginemos a un sistema eléctrico del tablero principal, de los circuitos de los circuitos, de cómo funcionan y cómo va fluyendo la energía a través. Cuando hay un cortocircuito es cuando todo se desregula y ahí es cuando empieza la supervivencia y lo contrario sería la regeneración, cuando estamos descansados, cuando estamos caminando descalzos, eso produce que nuestro sistema nervioso se regule y así comienza la regeneración celular y a su vez la regeneración de cada uno de los órganos y todo esto, ya que nuestro cuerpo es una farmacia andante literal. Bueno, las neuronas son parte fundamental de todo el sistema nervioso. Ellas son receptores y transmisores. Y lo más importante es que no solamente están en el cerebro, también están en otros órganos súper importantes. Otro elemento importante es el hipocampo. Allí es donde se generan las neuronas y también regula funciones cognitivas como la memoria y el aprendizaje. Nombro puntual porque, bueno, adentrarnos en este mundo, pues ahí ya estaríamos haciendo otra carrera, medicina, pues, y especialización. Entonces, bueno, estos son los factores como que más importantes para ir desarrollando la relación entre la arquitectura. Luego del hipocampo tenemos las vías motoras que son las rutas neuronales que transmiten señales desde el cerebro hacia los músculos, permitiendo el movimiento voluntario e involuntario. Entonces, así es como la red electromagnética se distribuye en nuestro cuerpo en general. Y hay algo muy importante acá porque hay tres órganos que son el corazón, y obviamente el cerebro, y también está el intestino. El intestino es el segundo cerebro. Eh, Actualmente se están haciendo investigaciones para la parte femenina porque el útero también entra en una función primordial en toda esta sinapsis electromagnética de nuestro cuerpo. Y eso es lo que nos hace un poco diferentes con los hombres. Cuando se unen estos tres elementos, bueno, vamos a continuar. Por acá les dejo un video donde podemos ver cómo es la sinapsis neuronal y cómo se comienza a generar esta energía dentro de nuestro cuerpo. Y es tanta la potencia, esto ya lo he venido conversando, sobre todo por aquí en la sala tenemos a una neurocientífica que tengo el honor de tener aquí, gracias por entrar, donde conversábamos sobre la tecnología que posee el cuerpo humano y que nosotros no somos al 100% conscientes. O sea, es como que si nosotros tenemos una computadora gamer, o sea, súper potente, y la usamos para Word y Excel. O sea, no le estamos dando, pero ni siquiera el 10% de para lo que sirve esta computadora. Por aquí les voy a colocar un video que me llamó la atención sobre lo que es la biotecnología y que esto se ha venido trabajando desde hace tiempo. En el MIT se están haciendo en el MIT se están haciendo estudios de bioarquitectura donde se está relacionando el crecimiento biológico natural
para desarrollar materiales y bueno, esto me llamó bastante la atención. Esa cosa rosa que ves ahí está llena de células cerebrales humanas vivas y lo más loco es que las están usando para construir ordenadores que piensan por sí solos. Sí, esto no es ciencia ficción, se llama biocomputación y es una nueva industria que mezcla neuronas reales con chips de silicio. Pero ¿por qué haríamos algo así? ¿De verdad necesitamos cultivar cerebros humanos para meterlos en máquinas? Aquí viene la parte que lo cambia todo. A diferencia de los modelos de inteligencia artificial que necesitan millones de datos y mucha energía para aprender, las células cerebrales pueden resolver problemas sin entrenamiento previo. Literalmente aprenden solas, como lo haría una persona. Y lo más sorprendente, un superordenador consume 40 millones de vatios para hacer un cálculo complejo. El cerebro humano solo necesita 20. Eso es 2 millones de veces más eficiente. Estos biocomputadores podrían convertirse en la clave para resolver los desafíos más grandes de la humanidad. Pero hay un gran obstáculo. Las células cerebrales mueren si se alejan de los 37 grados y los chips generan mucho calor, pero no sabemos cómo mantenerlo vivo. Aún así, empresas como Cortical Labs ya están vendiendo estos ordenadores por $35.000. ¿Te imaginas un mundo donde los ordenadores piensen como humanos? Guarda este vídeo si quieres estar un paso por delante del futuro. Bueno, y aquí estamos eh, haciéndonos conscientes de la potencia que tienen nuestros cuerpos. Y bueno, cada vez que tengamos más conciencia sobre nuestro cuerpo, pues vamos a ir como desbloqueando niveles. Eso me parece que funciona así. De hecho, hay científicos que ya están trabajando y están bastante adelantados. Es información que pues no se maneja así a- abiertamente, no sé la razón, pero es algo que está pasando. Em, Esa cosa rosa que ves ahí está. Ajá. Por otro lado, bueno, está lo que es la parte de neurodivergente. ¿Por qué hago énfasis en la parte neurodivergente? Porque somos personas altamente sensibles. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro campo electromagnético y campo cuántico es un poco más sensible, incluso expandido de lo normal. Eso es lo que nos hace altamente sensibles. Entonces, nuestra conexión entre cerebro, corazón, estómago o intestino y útero, en el caso de las mujeres, hace unas frecuencias electromagnéticas generando un campo. Más o menos esto fue una gráfica que hice de lo que se entiende por campo electromagnético. Como lo vieron en la parte interna, como el sistema nervioso, bueno, así se irradia el campo electromagnético del cuerpo. Esto también tiene una base científica comprobada ya. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como arquitectos realmente tomamos en cuenta estos elementos. Anteriormente, en las culturas, por ejemplo, hinduistas, en las culturas chinas, japonesas, en las egipcias, Mesopotamia, todas estas culturas ancestrales tomaban en cuenta esto. Ellos no lo tenían como un registro, bueno, no sé, no lo he encontrado, pero no lo tenían como un registro explícito, pero sí se sabía manejar este tipo de diseño. Y creo que eso era la base para ellos potenciarse a otros niveles de cómo funcionaría una sociedad y una cultura. Fíjense que estamos empezando del cuerpo humano y ya lo estamos extrapolando a cómo se está desarrollando una ciudad, una cultura, una era, porque todo está interrelacionado e interconectado. Por otra parte, bueno, ya integrando en lo que es arquitectura monumental, pues he tenido la dicha y la oportunidad de viajar por algunos países en Europa y de visitar algunas infraestructuras de arquitectos de relevancia. Por ejemplo, Calatrava, él es muy criticado. Pero el punto es que cuando tú entras en contacto, porque así como nosotros tenemos nuestro campo electromagnético, cada espacio también responde a una frecuencia. Y bueno, cuando hablamos de frecuencia, eso también lo podemos identificar en el sonido. ¿Cómo identificas el sonido? Es por ondas.
porque el sonido es expansivo. Bueno, así funcionan también los campos electromagnéticos. Cuando entras en contacto con con estas infraestructuras, te das cuenta de, por ejemplo, nosotros que somos de Latinoamérica, tenemos como un techo mental y lo podemos conversar con los maestros de obra. Ah, bueno, de hecho, hoy estaba conversando con uno y él no, que hay que poner una cercha, a juro, para una luz de 10 metros. Entonces yo al ver esto, yo digo, la limitante definitivamente es nuestra capacidad de ver, nuestra conciencia y que tenemos que tener bagaje cultural. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de conectarnos con estos lugares, nos damos cuenta de la monumentalidad que puede tener un espacio y cómo te puede transformar el hecho de cómo tú ves y cómo percibes. Es criticado porque, bueno, es costoso, porque hay mantenimiento que es eterno, o sea, ciertos parámetros que si bien es cierto, pero también tenemos que entender que la arquitectura no solamente es eso. O sea, la arquitectura se extrapola a todos los niveles. Estos edificios principalmente están hechos para marcar em, poder, para marcar estatus de una cultura. No estoy de acuerdo, pero tampoco, o sea, no es que esté de acuerdo o que no esté de acuerdo. El simple hecho es que existe para un algo. Y es como conversaba hoy con una colega, por cierto, de que alguien me decía, no, a mi suegra le cortaron el dedito pequeño del pie y después de eso perdió el equilibrio, le costaba caminar y cualquiera podría pensar, ay, es el dedito, o sea, ¿qué tiene que ver? Pero es un conjunto y que cada cosa funciona para tener un equilibrio y ninguna es menos importante. Por ejemplo, el dedito pequeño del pie no es menos importante que el brazo o que claro, el cuerpo sigue funcionando, obviamente, pero no sigue funcionando igual. Y es lo que pasa con edificios monumentales. Las ciudades pueden seguir funcionando, pero no generan el mismo impacto. Aquí estamos generando un impacto cultural y estamos generando una memoria colectiva. Ya la gente va a Valencia, España, y identifica Calatrava, monumentalidad, bueno, para de contar con los factores que hay, que aquí me podría extender. Por otro lado, también tuve la oportunidad de visitar el Guggenheim de Bilbao, que es otro arquitecto que también ha sido muy criticado por ser abstracto, por no encajar, por romper el contexto. Incluso cuando más disruptivo es un elemento, genera mucho más impacto. Entonces, eso también tiene que ver con los campos cuánticos y electromagnéticos. Entonces, el hecho de adentrarse a la edificación sí genera sensaciones de asombro, de wow, vamos a verlo, vamos a conocerlo, pero no genera esa sensación de que, yo quiero estar aquí, quiero hacer mi hogar aquí, porque no está diseñado para eso. Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta las diferencias de para qué está hecho realmente cada edificación y qué le está sumando a la ciudad o al entorno, al contexto inmediato. Por acá preparé este video hace tiempo porque esto fue en Budapest, en Hungría, y de verdad que para mí fue un impacto demasiado positivo de cómo lo vivencié. Por aquí estoy hablando porque también le invito y esto no es nada más para los arquitectos, es para todos, pues, porque esto nos desarrolla mucho más nuestra conciencia y nos expande. Cuando nosotros entramos en contacto en lugares como estos tres que les estoy describiendo, es
nos ayuda a expandir nuestro campo electromagnético y de una manera instantánea. O sea, ya tú luego vas tomando la conciencia de todo lo que ves, pero sí te cambia. Y bueno, por aquí hablé un poco sobre mi experiencia. Del análisis a la experiencia. Cuando analizas una obra arquitectónica, buscas criterios de diseño. Tratas de entender por qué se usó tal material, estudias cómo la función sigue a la forma o viceversa. Buscas la geometría, la mayoría de los casos implícita en planta, otras en fachada. Tratas de entender cómo la iluminación natural puede incidir en el edificio de diferentes formas, pero al final solo es un cúmulo de información que se guarda en algún lugar de tu cerebro y si eres lo suficientemente coherente la usarás. Pero la experiencia en un abrir y cerrar de ojos te proporciona la información que requieres para entender muchos de los parámetros que el arquitecto usó para concebir aquella maravillosa obra. En un segundo puedes captar meses, quizás años de diseño, de ensayo y error, para al final entender lo que citó Gotten alguna vez. La arquitectura es música congelada. Entonces, bueno, esta parte me encantó porque integra elementos naturales. ¿Y a qué voy con esto? Que para entender la tecnología de nuestro cuerpo, me parece que la arquitectura va a ir evolucionando a la parte natural, porque ¿cuál es el mejor regulador de nuestro sistema nervioso? Es el sol, es el agua, el mar, los ríos, el agua en movimiento, la grama, la tierra, las plantas, los árboles, los animales. Ese es nuestro mejor regulador del sistema nervioso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando queremos diseñar y potenciar todas estas cualidades de nuestra tecnología, por decirlo así, lo ideal es volver a estas áreas. Y con este espacio en específico, me parece interesante porque integra tecnología, integra elementos y no deja de lado la naturaleza. Entonces, el hecho de descubrirlo, de adentrarse, y ahí lo podemos ver los amarillos, eso fue en un otoño. Entonces, la integración era perfecta con el espacio como tal y con el entorno. Entonces, es algo para tomar bastante en cuenta a la hora de diseñar. Bueno, por otro lado, les voy a compartir un poco sobre lo que, lo que estoy haciendo, bueno, a lo que me dedico. O sea, como que el propósito de NAR Arquitectura, de Najaray Arquitectos. Nuestro propósito principal es expandir, que era lo que les comentaba anteriormente, cuando tenemos contacto con espacios expandidos, nuestro cuerpo hace eso instantáneo. Y de hecho, bueno, hay varios proyectos que yo creo que han tenido algunos, no sé, pero si tienen la posibilidad de experimentarlos, pues sería interesante. Porque, por ejemplo, está este Épica Mixtaja que se hizo tal cual. ¿Por qué me gusta mostrar mucho este proyecto? Porque este proyecto se respetó como lo pensé desde el momento uno. Por ahí todavía tengo el bosquejo de la fachada y todo tal cual quedó. O sea, se respetó cada una de las decisiones, se integró también el estilo y los requerimientos del cliente. Por aquí pues está el Hipersuraki también. Aquí era el antiguo Yuanlin. Yo creo que la mayoría de los merideños recuerda cómo era el Yuanlin y el hipermercado. Y bueno, el vuelco que se le dio, por ejemplo, a la fachada, sobre todo a la parte de la fachada, con un elemento central
sencillo y cambiamos. Aquí nosotros estamos pensando en tanto en arquitectura, estética, estructura y también en lo cuántico. También estamos pensando en eso. Y suma. Hoy también tuve una conversación donde hay experimentos que demuestran cómo un factor, por ejemplo, natural de iluminación, cambia la percepción de la persona de cómo comienza a interactuar con el espacio y de cómo genera, por ejemplo, si es negocio, cómo comienza a generar un aumento en su afluencia económica, por ejemplo, si es clínica, cómo se regenera, muchas veces hasta en la mitad del tiempo estipulado, solamente por factores de este tipo. Entonces, por eso vuelvo y repito, en nuestras manos está una responsabilidad importante. Yo creo que de la mano con la medicina. Y creo que me atrevería a decirlo y hasta podría sonar egocéntrico, no sé, pero creo que hasta un poquito más. ¿Por qué? Porque nosotros estaríamos potenciando la salud preventiva. O sea, si nosotros generamos espacios expansivos y saludables, estaríamos reduciendo en un nivel alto las enfermedades y en general, porque también está comprobado que las enfermedades comienzan por pensamientos, emociones y bueno, los pensamientos también tienen un impacto electromagnético en nuestro campo y eso comienza a cambiar la sinapsis de nuestras células. Entonces ven cómo todo está completamente relacionado. Este es un proyecto que está en Medellín, en Antioquia. Este es uno que está en Ecuador. Y estos están en Dallas. Estos también están en Dallas. Me gustaría mostrarles también, bueno, por aquí también hay una entrevista que está bastante interesante sobre los criterios de diseño en Épica y los factores que se utilizaron ahí, que bueno, los describo. La naturaleza, el agua, el sol. Pero también me gustaría mostrarles un proyecto del que estamos desarrollando actualmente, em, que está bastante completo y es bastante interesante, porque bueno, como les vengo explicando, el arquitecto lo ideal es que piense en un todo. Que pensemos en un todo y, por ejemplo, ¿cómo se dice eso? Como en la directriz de la arquitectura comercial. A mí me encanta desarrollar también la parte residencial, pero por los momentos he desarrollado varios en la arquitectura comercial. Y ahí es fundamental tres elementos que viene siendo la identidad corporativa, el interiorismo y la arquitectura. Entonces, son tres pilares que se puede decir el gancho para un desarrollo pleno. Obviamente esto, como cualquier otra disciplina, hay que ser constante para poder ver un negocio crecer y bueno, son varios factores, pero si estamos propiciando a nuestro cliente una base sólida, esto marca la diferencia. Y también tengo pruebas de que funciona así. Ya les voy a mostrar el... Ujú. Bueno, aquí está branding, arquitectura e interiorismo. Es, es una marca
bueno, se llama Ardena, también tiene un significado intrínseco en el nombre. Aquí estuvimos trabajando desde la creación del nombre, los colores, tipografía, todo. Este espacio ya existía y se quiso repotenciar. Entonces lo tomamos porque tiene bastante arraigo histórico, o sea, tiene una historia. Este espacio se hizo en 1986, imagínense. Entonces tiene bastante historia y también tiene una peculiaridad que su campo electromagnético es muy expansivo. Entonces, bueno, nosotros quisimos desarrollar tomando en cuenta estos elementos y haciendo honor a la historia y a sus creadores, sus fundadores, pues tomamos esta geometría. Por acá están las paletas de colores, por acá está los diferentes, o sea, las diferentes etapas y desarrollos de las cuales se compone el proyecto. Bueno, la parte de deporte, la parte de que fomenta la salud, la parte del spa. O sea, esto es lo que lo compone como tal. Compone el proyecto. Y bueno, aquí podemos ver que también nos adentramos a la colorimetría, inclusive hasta el diseño de menú. ¿Por qué, por qué pensar en todos los detalles? Porque como les mostraba anteriormente, todo está interrelacionado. Entonces, cuando queremos generar una experiencia sensorial, tenemos que tomar en cuenta cada uno de los detalles, porque como les explicaba, nuestra experiencia sensorial es consciente e inconsciente. Entonces, si nosotros a la hora de diseñar estamos tomando en cuenta los factores conscientes e inconscientes, la experiencia se va a elevar. Y eso es lo que va a hacer clic para la expansión como tal del campo electromagnético. Por acá les voy a mostrar, eh, es algo, o sea, no tengo permitido mostrar todo el proyecto, pero ya, un segundo. Bueno, aquí podemos ver un poquito sobre cómo lo estamos manejando, una propuesta, esto es apenas una propuesta. Y bueno, o sea, la idea de la digitalización en 3D es justamente mostrar cómo sería la sensación de la persona que estaría allí, por ejemplo, en este espacio, tomándose un té, un café, con una vista. O sea, eso es lo primordial y es algo que yo siempre converso con mis clientes y con los maestros y con las personas con las que me desarrollo en estas áreas porque un 3D o un render es justamente lo que va a mostrar, lo que va a transmitir. Una imagen transmite muchísimo. Entonces, nosotros cuando estamos generando un 3D, cuando estamos generando un render, es porque estamos captando en una imagen lo que queremos que se construya. Entonces, he tenido como algunos... em, ¿cómo se dice eso? Como conversaciones con personas que van a ejecutar, no, pero es que eso nada más es el render. O hay personas que no, yo quiero un render nada más. Bueno, el render es el proyecto. Entonces, cuando nosotros estamos diseñando y estamos proyectando, es importante hacerlo con mucho detenimiento y saber cómo lo vamos a ejecutar. Porque cuando tú te sientas a hablar con el carpintero de cómo vamos a hacer la silla, ay, no sé, lo que pasa es que
la saqué con un plugin de Sketch, por ejemplo. Entonces no tiene sentido. Y ahí es donde nosotros como arquitectos pues debemos cumplir lo que decía ay, se me fue el nombre de este arquitecto, súper famoso, que él era todo, filósofo, ingeniero, Miguel Ángel. Era todo. O sea, y no es por el ego, como nos dicen, porque siempre nos dicen, no, que los arquitectos, que el ego, que no sé qué. No, es porque nosotros estamos diseñando para vivir, para desarrollar vida, para desarrollar ciudad, cultura. Entonces, por eso es importante que estemos pensando en un todo. Ya luego de tener el master plan, allí sí vamos delegando para, por ejemplo, si es ciudad, pues los antropólogos, los paisajistas, la parte de vialidad, o sea, cada quien ya tiene una especialización, pero el master plan debe ser concebido como un todo. Entonces, bueno, esto es un poco de lo que hago, de cómo lo hago y bueno, si tienen algún comentario, duda, pues acá estoy. Bueno, arquitecto Francis Naraí es la cosa. Ujú. Eh, Nájara. Muchísimas gracias por mostrarnos primero que nada lo que haces. Yo creo que en estas masterclass lo que nosotros propiciamos es buscar colegas, amigos arquitectos que estén haciendo cosas en este mercado tan competitivo y tan rudo que nos está tocando vivir hoy en día y más en el campo de la arquitectura, ¿no? Eh, Muy interesante el tema de la el sistema nervioso y la arquitectura, porque tiene que ver mucho también con un término muy trillado, con un término muy poco valorado, que es la neuroarquitectura, ¿no? O sea, cómo a través nosotros de la arquitectura podemos generar comportamiento, cambiar comportamientos, generar sensaciones, ¿sí? Es la arquitectura que se busca hoy en día, ¿no? Entonces, yo estoy en verdad muy en esta línea en estos momentos. De hecho, tengo algunos artículos escritos sobre neuroarquitectura y bueno, excelente la información que has traído para hoy. Creo que al principio escuché que había una invitada especial por aquí, ¿no? No sé si de repente quieres mencionar quién es para que entonces nos haga un comentario, ¿no? De qué tal le pareció tu ponencia, si está bastante elocuente la información con lo que estamos nosotros conversando. Bueno, pues no sé si ella quiera pronunciarse. De hecho, está haciendo una investigación bastante interesante. Por allí se viene un libro y unas cositas muy, muy interesantes. De verdad que sí. No sé si ella quisiera pronunciarse. Por acá hay una pregunta de Jazz. Gracias. ¿Cómo has podido lidiar con los clientes, los maestros de obra, albañiles, para poder aplicar estos conceptos tan novedosos? Bueno, pues mira, muchas veces he Excelente pregunta. intentado conversar explícitamente sobre esto, pero otras veces no es necesario, ¿sabes? Porque si bien es cierto que el cliente sobre todo es el que debería tener la conciencia de cómo está funcionando, pero al final es un servicio lo que nosotros estamos haciendo y si no es necesario o si la persona no está receptiva, ojo, si la persona está receptiva, pues bueno, ahí podemos conversar y le explico cada detalle y todo y bueno, y he tenido clientes así que la relación es maravillosa porque comprenden cada detalle. Hay otros que no, pero no es necesario tampoco explicárselos porque son receptivos a la parte tangible, como por ejemplo eso, mira, el pórtico, por darte un ejemplo X, el pórtico lo vamos a hacer así, de estas dimensiones, ya. Ya la información intrínseca que está allí, pues queda así.
Entonces el cliente y el maestro, pues no. Gracias a Dios, pues he tenido maestros que son muy receptivos, otros que me han enseñado muchísimo, incluso a defender mis posturas, pero siempre con buena comunicación. Todo se logra, de verdad que sí, definitivamente con buena comunicación se logra. Bueno, por Bueno, acá está Génesis. mira, ella la invitada, ella la... Sí. eh, bueno, Génesis, ya se pronunció en texto, ojalá pueda decirnos algunas palabras. Por aquí también Yacel Castellano dice que muy astuta. Gracias por la respuesta. Por aquí también dice Dayana, todo súper bien. El mundo de la neuroarquitectura es inmenso. Me llamó la atención el manejo de las neurodivergencias. Hola, buenas noches. Buenas noches, Génesis. Gracias, Francis, Gracias. magistral. Son las palabras que tengo. Como neurodivergente, wow. Es un placer enorme ver este tipo de creación y sobre todo que lo expliques tan sutilmente y que se siente, ¿no? Es bastante digerible para los que de pronto se sienten un poquito extraños con el término, pero para los divergentes es un regalazo que exista este tipo de, ¿cómo se dice? Que nos tomen en cuenta de esa manera, porque al ser neurodivergentes somos tan sensoriales que los espacios es fundamentales para nosotros. O sea, tanto que podemos irnos de un lugar si no nos gusta y no es únicamente la energía, sino que los espacios hablan básicamente, aunque parezca un poquito loco. Entonces hablan y que la estructura esté hecha tomando en cuenta todo nuestro campo, pues nos hace mucho más divertida la experiencia y nos permite disfrutar el espacio. Entonces al mismo tiempo es una retroalimentación bonita, porque eso es un gran logro para un neuroarquitecto, pero al mismo tiempo es chévere para uno como neurodivergente. Así es. Chéverísimo, licenciada Génesis. Muchísimas gracias por sus palabras. Fíjate que yo estaba leyendo y es importante resaltarlo. La neurodivergencia no es una enfermedad, ¿sí? Eso hay que dejarlo también claro, porque mucha gente piensa que eso se le atribuye. Creo que se fue el audio, no sé. Mm. Ah, sí. ¿Me escuchan a mí? Ah, bueno. Bueno, justamente Génesis, ella es, o sea, tiene conocimientos bastante amplios sobre la neurodivergencia y es tal cual lo que estaba diciendo el profe em, sobre este tema de que no es una enfermedad. No sé si, bueno, si ella quisiera como conversarnos un poquito Sí, sobre claro, es un gusto que quieran saber un poquito más de eso, porque más que lo que se conocía antes, que era o podía ser una enfermedad, realmente se conoce hoy y se va a seguir conociendo de aquí en adelante como pues evolución de la especie, porque puede que a algunos se les vea más notorio el hecho de ser neurodiversos, pero hay otros que no. Por ejemplo, si a Francis y a mí nos ven, dirán, bueno, no, para nada, pero uno sabe y se conoce
y en el día a día lo experimenta, entonces eso es lo que uno ya se permite a través de otros estudios decir, bueno, sí, soy neurodivergente y lo llevo así, así, asado, pero forma parte de lo que es la evolución de la especie, la evolución de los cerebros mismos, pues. Entonces, es bastante interesante que haya una apertura a eso, porque si hay una inclusión y una normalización básicamente de lo que es, eso va a permitir que haya una sociedad mucho más expansiva. Bueno, mil disculpas porque me fui unos minuticos por el internet, pero bueno, espero que haya sido fructífera la discusión en este momento. Por aquí Génesis Silva nos está compartiendo un usuario. La vida tiene secretos, son mis redes. Las redes de la licenciada Génesis. Genial. Bueno, no sé, si alguien más tiene alguna pregunta, no sé si este, quiere decir algo más, Franci, una persona aquí, creo que hay otros invitados, ¿no? Que entraron a ver la ponencia de Franci. Bueno, por mi parte, si no hay más dudas o preguntas, sugerencias, bueno, ya. De verdad agradecida por el espacio. Esto es realmente contributivo y bueno, creo que se está generando una comunidad bastante interesante y completa, sobre todo. Por aquí Mónica Fernández dice, fue un placer escucharte hablar sobre este tema tan interesante. Gracias, Mónica, por acompañarnos en el día de hoy. Bueno, si no hay más preguntas ni hay más comentarios, la filial Mérida del Colegio de Arquitectos de Venezuela agradece al arquitecto Francis Naharí por facilitarnos y tener la disposición de presentarnos tu ponencia, el sistema nervioso en la arquitectura. Francis, felicitaciones, muchísimas gracias por recibir nuestra invitación. Sé que la información va a ser bastante fructífera para las personas que asistimos. Por aquí la secretaria de la filial está dejando en el chat de esta reunión el usuario del Instagram de la filial Mérida del Colegio de Arquitectos de Venezuela para que nos sigan, para que puedan compartir con nosotros la información relacionada a los cursos, talleres, seminarios, diplomados, información de valor relacionado a la arquitectura. Muchísimas gracias, que tengan una feliz noche, feliz fin de semana. Pronto estaremos compartiendo la grabación del día de hoy y bueno, esperamos que nos acompañen en la próxima masterclass que será dentro de 15 días, el 2 de agosto, y tiene que ver con aquellos sistemas o herramientas tecnológicas que nos ayudarán a ser mejores profesionales en este campo. Gracias a todos, un gran abrazo y que tengan una feliz noche. Gracias.